Revolución en verde. Capítulo 54. Clasificación de héroes. Si bien el resto de las vacaciones de verano había sido relativamente tranquilo, al menos para los estudiantes de la UA, los estudiantes de 1A 1A no habían tenido mucho tiempo libre. Era un secreto a voces que se les permitiría, e incluso se les animaría, a participar en el siguiente examen provisional de licencia, justo después del inicio del segundo semestre. Estos exámenes solían estar dirigidos a estudiantes de segundo y tercer año y requerían un amplio conocimiento previo que normalmente se adquiriría durante los 3 primeros semestres de escolarización. Así pues, además de mantener su condición física habitual, Izuku, Yaomomo y Kendo organizaron la clase en grupos de estudio semirregulares para el material de leyes heroicas y relaciones públicas que debían conocer para el examen provisional. Si bien Aizawa no había dicho ni una palabra sobre los exámenes, tampoco había dicho nada cuando aparecieron varios paquetes de información preparatoria en las mesas de la sala común una noche tarde. Izuku pensó que era Olmig ayudándolos, pero Kyoka estaba bastante segura de que era Nezu. Olmig simplemente no le parecía del tipo sutil. Hubo algunas dificultades, ya que todos habían estado entrando y saliendo durante el verano, aprovechando la oportunidad para visitar a sus familias. Por ello, Kyoka e Izuku habían tenido la suerte de tener a sus familias cerca. Aún así, querían tomarse un tiempo para ellos mismos, desconectar y descomprimirse antes del inicio oficial del semestre. Por lo tanto, decidieron aprovechar el último domingo antes del inicio del semestre para tener una cita, solo ellos dos. Su plan no era nada extravagante, solo cenar en un pequeño restaurante de ramen antes de dar un paseo por la playa de Dagoba. Acordaron irse a dormir relativamente temprano, tanto por las clases que empezaban a la mañana siguiente como porque el HPSC había decidido anunciar una nueva clasificación de héroes antes de lo previsto debido a la jubilación de All Might. Aunque Kyoka había logrado convencer a Izuku de salir con ella en lugar de ver todo el preámbulo y las predicciones, sabía que no habría forma de que se saltara por completo la revelación de la clasificación. Puede que él fuera un fanático de los héroes, pero era su fanático de los héroes. A instancias suyas, Izuku aceptó usar mascarilla y gorro, como terminó haciendo en la visita al centro comercial, pero no sin quejarse un poco. Eso impidió que lo reconocieran hasta que llegaron al restaurante. Si bien la comida estaba deliciosa, el hecho de que Izuku tuviera que quitarse la mascarilla para comerla significó que lo reconocieran casi de inmediato. Por suerte, había tenido la previsión de sentarse de espaldas a casi todo el restaurante, así que solo el personal sabía que estaba allí. Kyoka estaba seguro de que no era necesario que todos los camareros pasaran en algún momento, ni que el cocinero saliera a preguntar cómo estaba la comida, pero en cuanto a las complicaciones que suponía que Izuku fuera reconocido, esto era lo último en la lista. Por supuesto, Izuku aún tenía que quejarse después de salir del restaurante para caminar hacia Dagoba. ¿Sabes? De verdad esperaba que toda la atención de la conferencia de prensa con All Might se hubiera calmado en algún momento del verano. Green, no podías esperar que a la gente no le importara el sucesor oficial de All Might, sobre todo porque acaba de retirarse. Y que esta noche se celebraría una clasificación de héroes extra por eso. Incluso la mitad del pre-show estuvo dedicada a repasar la carrera de All Might. Quiero decir, no, pero no pensé que estarían tan interesados. Kyoka puso los ojos en blanco ante eso. Es la mayor celebridad del país, incluso ahora. Tú, más que nadie, deberías saber lo locos que pueden llegar a ser los fans de All Might. ¿Por qué? ¿Porque he interactuado con ellos? No, tonta. Porque lo eres. Izuku jadeó ofendido. Nunca he sido tan malo. Izuku, sé cómo es tu habitación en casa. Decir que era un santuario de todo poder era subestimarlo. Kyoka estaba infinitamente agradecida de que Izuku hubiera dejado la mayor parte de su colección en casa. Aún así no habría salido a acosar a All Might, ni a Sir Nicteyen ni a nadie asociado con su agencia cuando solo estaban cenando. Izuku se quejó y se enfurruñó. ¿Será por falta de motivación o por falta de medios? Me niego a responder esa pregunta. Solo digo, me contaste con todo lujo de detalles lo raros que son algunos de esos artículos de All Might. Si supieras cómo se veía debajo de todos esos músculos y lo hubieras visto en público, bueno, quién sabe qué habrías hecho. Bueno, Kyoka tenía una idea, dado que había visto cómo Izuku interactuaba con All Might a principios de año. La adoración a un héroe ni siquiera empezaba a describirlo. Probablemente lo habría molestado sobre si un niño sin peculiaridades podría convertirse en héroe, al menos si hubiera podido hablar con él en privado.
Kyoka asintió. Me parece bien. Pero yo habría sido solo un niño. Ese tipo debía de ser un insistente de 50, como mínimo. Kyoka estaba bastante segura de que era el dueño del restaurante. Por suerte, no había sido insistente cuando Izuku lo rechazó para una foto. Probablemente fue mejor que Izuku no lo dejara tomar una foto. Las promociones, no oficiales o no, parecían un nido de víboras que Kyoka quería evitar el mayor tiempo posible. Supongo que tendrás que acostumbrarte a esto. ¿Sabías que esto iba a pasar? Izuku la miró con incredulidad, alzando una ceja, así que Kyoka se explayó. Incluso sin que All Might anunciara que heredabas su don, querías ser una heroína ostentosa que hiciera sentir seguros a todos con tu sonrisa, ¿verdad? No puedes hacer eso escondiéndote tras una máscara. El rostro de Izuku se arrugó mientras pensaba antes de suspirar. Sí, supongo que tienes razón, supongo que no esperaba que todo empezara tan pronto, ni tan de repente. Supongo que imaginé que tendría tiempo para adaptarme a este nivel de reconocimiento público. Pero no se hace nada a medias, así que diría que seguirías lidiando con esto, tal vez, no sé, dentro de un año más o menos. Un año. Quizás 6 meses. Kyoka no pudo evitar un ligero tono de broma. Sinceramente, en cuanto Izuku tuviera una licencia provisional y algo de experiencia, empezaría de ganar seguidores casi de inmediato. Era demasiado fuerte y demasiado serio como para no hacerlo. No sé si no tienes fe en mí o tienes una fe infinita en mí, ¿no pueden ser ambas cosas? No particularmente, no. Creo que son ambas cosas. Bueno, ¿qué vas a hacer cuando empieces a conseguir fans y atención en público? Kyoka se detuvo en seco, y Izuku la siguió. ¿De qué hablas? Eso nunca va a pasar. La verdad, al menos hablaba con sentido. Izuku tenía muchas cualidades obvias que lo harían popular, pasara lo que pasara. ¿En serio? La incredulidad estaba reflejada en la voz de Izuku. ¿Sí? Kyoka comenzó a caminar de nuevo, obligando a Izuku a acelerar el paso para alcanzarla. Repasemos la lista. Un don superpoderoso. Causó sensación en Osu. Becaria con Gandorka. Personaje rudo. Ridículamente atractivo. Izuku se sonrojó levemente al decir eso, y Kyoka sintió que se le formaba uno al oírlo. Sin embargo, ninguno de los dos se sintió tan afectado como lo habría estado hace unos meses. Creo que eres un poco parcial en esos dos últimos, es un hecho objetivo. La sonrisa de Izuku era irritantemente petulante. Y como mínimo, serás el centro de atención solo por estar en la clase 1, ni hablar de ser mi novia. Es solo cuestión de tiempo. Hizo una pausa, con una sonrisa burlona, antes de continuar. Quizá 6 meses. Kyoka fulminó con la mirada a Izuku, disgustada porque su broma se volviera en su contra. Se había dado cuenta de que tener una relación con Izuku le traería más atención, pero había decidido ignorarlo por el momento. Algunos héroes lograban mantener sus relaciones relativamente privadas, después de todo. Incluso Endeavor logró mantener a su familia alejada de los medios. Pero hubo un gran salto en la atención mediática entre Endeavor y All Might. E Izuku iba a estar más del lado de All Might que del de Endeavor. Finalmente, el silencio de Kyoka se prolongó lo suficiente para Izuku. Sí, ya no es tan divertido ahora que la situación es al revés, ¿verdad? Que él tuviera razón no significaba que ella tuviera que apreciarlo. Oh, hola, mira, ya estamos aquí. Afortunadamente, realmente lo estaban. La playa de Dagobah seguía limpia y se había convertido en un destino popular para parejas jóvenes de todo Musutazu. Kyoka e Izuku no eran la primera pareja en llegar esa noche. Tampoco eran la 20ª pareja en llegar. El agua captaba la luz del sol poniente a la perfección, destellos naranjas sobre un fondo azul intenso. Kyoka sintió un gran orgullo por Izuku al ver la playa aún limpia y hermosa, convirtiéndose en un lugar para disfrutar. Los dos caminaron hacia la playa, olvidando su conversación anterior. En cambio, se concentraron en la playa y en el otro, simplemente disfrutando del momento. El último día antes de la reanudación de clases, los padres de Ochako la sorprendieron viajando hasta Musutafu para pasar tiempo con ella. Sabía que sus nuevos contratos con la HPSC eran mucho más lucrativos que cualquier otro que hubieran tenido antes, pero aún así siempre la sorprendía cuando gastaban dinero sin preocuparse primero. Había sido un día divertido donde pudo relajarse y olvidarse del entrenamiento de héroes por un momento. Primero les mostró los dormitorios y el campus. Su padre criticó a la UA por usar solo hormigón en la gran mayoría de sus edificios hasta que Ochako le recordó que tenían cementos entre su personal.
Eso redujo sus quejas a leves quejas, como mucho. Después de eso, salieron a comer algo ligero y pasaron la tarde mirando escaparates, pero sus padres decidieron consentirla. Después de gastar mucho más de lo que le apetecía y cenar en un restaurante mucho más elegante que cualquier otro en el que hubiera estado, Ochako estaba lista para simplemente pasar el rato unas horas antes de irse a dormir. Al entrar al dormitorio, vio a Onenuki sentado en la zona común viendo la televisión. Mientras Ochako planeaba simplemente descansar y relajarse en su habitación el resto de la noche, ver a Onenuki le dibujó una sonrisa. Decidió que podría ver un rato con él. Sería relajante, a su manera, después de todo. Solo después de saltar por encima del respaldo del sofá para sentarse junto a Onenuki, se dio cuenta de que no estaba solo. Yaomomo y Rin también estaban en la zona común, discutiendo sobre política durante un anuncio, al igual que Tokage, quien en ese momento le sonreía a Ochako con una ceja levantada. Ochako decidió ignorar la pregunta implícita de Tokage. ¿Por qué no querría sentarse junto a uno de sus mejores amigos? A diferencia de la última vez que sorprendió a Onenuki así, este no se puso rígido por la sorpresa, sino que pareció relajarse un poco. ¿Qué están viendo?, preguntó Ochako. No fue suficiente para que Yaomomo y Rin salieran de su discusión, pero Tokage y Onenuki tuvieron la amabilidad de responder. Hoy se publica una clasificación especial de héroes, respondió Onenuki. Los 10 mejores se revelarán en un momento. Solo estamos viendo un poco del pre-show. Solo ha sido un poco de All Might, dijo Tokage con un puchero exagerado. Hablando de eso, uno pensaría que Midori ya estaría aquí para esto. ¿Dónde está el señor sucesor? Tiene una cita con Hir, respondió Ochako. Seguro que volverá pronto. Si no lo es porque se metió en el peligro otra vez, dijo Onenuki con sarcasmo. Diría que Hir lo ayudaría a mantenerse a salvo, pero ella no es mucho mejor. Cállate, cállate. Tokage le hizo un gesto a Onenuki y puso una mano entre Yaomomo y Rin para llamar su atención. Está empezando de nuevo. Tras una presentación promocional mucho más llamativa de lo que probablemente debía ser, la cámara enfocó a 2 hombres sentados en un escritorio semicircular. Era un canal que Ochako no había visto mucho antes, así que no conocía a ninguno de los presentadores. Hemos pasado la mayor parte del tiempo hablando de All Might y de cómo quedará la clasificación de héroes ahora que nuestro número 1 se ha retirado. Pero no es el único héroe que seguro que saldrá del top 10, ¿verdad, Osako? Así es, Kanakuri. El otro hombre tomó el relevo con suavidad y voz profunda, con un ligero acento mia en sus palabras. Fue una grata sorpresa oír eso en una transmisión. La mayoría de la gente hablaba con acento tokiota sobre cualquier tema nacional. Durante el último mes, Yoroi Musa ha estado en el centro de una creciente tormenta de controversias. Todo comenzó hace poco más de un mes cuando, en una decisión sorpresiva, el conglomerado Yaoyorozu decidió romper todos sus vínculos con el héroe. Aunque fue rápidamente contratado por la corporación de Nerat, llevaba décadas trabajando con el conglomerado Yaoyorozu. ¿Tuviste algo que ver con eso, Yaomomo?, preguntó Ochako. Eso debió ser justo después de nuestros exámenes finales, ¿verdad? Sí, respondió Yaomomo. Pero no fue tan rápido como te imaginas. Me llevó a enviarles un video del examen a mis padres y algo más. Querían esperar a que el video se hiciera público para cortar lazos, pero logré convencerlos de que los accionistas apreciarían una estrategia proactiva. Bueno, al menos convencí a mi padre. ¿No les importó lo que te hizo?, preguntó Tokage. Simplemente me recordaron que sabía en qué me metía cuando solicité entrar en la escuela de héroes y que seguirlos en el mundo de los negocios. Mi madre se encargó de recordarme que nadie sale herido así siendo director ejecutivo de una corporación. Yaomomo parecía haber discutido con sus padres más de una vez. A nadie se le ocurrió nada que decir al respecto de inmediato, y permitieron que la presentación televisiva volviera a desviar su atención. En las semanas siguientes, el conglomerado Yaoyorozu dio muestras de su clarividencia, ya que diversas historias que destacaban el accidentado historial de Yoroi Musa inundaron los medios. Todo empezó con un análisis de los registros de arrestos de los 50 héroes principales, que mostraba que Yoroi Musa era un caso atípico en varias estadísticas que lo mostraban excesivamente violento. Inicialmente, se descartó como un efecto secundario de su don, tan centrado en el combate. Esto ocurrió a pesar de que otros héroes con dons igualmente violentos, como Endeavor o Shishido, tenían estadísticas similares o incluso mejores que la media.
Era frustrante que esas cifras hubieran sido públicas durante años, pero nadie hubiera hecho nada al respecto. Ochako no sabía exactamente qué pensar al respecto. Por un lado, el análisis requería un esfuerzo considerable, pero por otro, ¿por qué ese tipo de análisis no había sido habitual en el HPSC? En teoría, esa era la razón de su existencia, ¿no? ¿O el HPSC lo sabía y simplemente hizo la vista gorda? A partir de ahí, surgieron imágenes de Yoro y Musa abusando brutalmente de villanos tras su detención, arrestando a civiles inocentes, interfiriendo con la filmación de transeúntes e interfiriendo con la labor policial, entre otras actividades. El último video revelado supuestamente es una grabación de un examen final de la UA de hace poco más de un mes. Para evaluar a sus estudiantes de primer año, la UA y el HPSC colaboraron para presentar a héroes profesionales de alto rango como oponentes de sus estudiantes en el examen. Lo que están a punto de ver puede resultar desagradable o perturbador para algunos espectadores, pero creemos que es importante que estas imágenes sean vistas por un público amplio. Si la violencia les perturba, quizá prefieran apartar la mirada. A Ochako se le encogió el estómago. No sabía que se había publicado esa grabación. A pesar de que el fondo de pantalla más reciente de su teléfono era del momento en que golpeó a Yoro y Musa en la cara, no había visto nada más del examen desde que ocurrió. Sabía cómo habían terminado Yaomomo y Awase, pero no tenía muchas ganas de verlo. Sin embargo, nadie más alrededor del televisor apartó la mirada, así que Ochako tampoco. Yaomomo dejó escapar un pequeño jadeo cuando el video mostró a Yoro y Musa clavándole la bota blindada en la cara, y Tokage gruñó cuando el arma espectral del héroe impactó contra la cabeza de Awase. Fue, a la vez, justo lo que Ochako esperaba y mucho peor. Una cosa era que me contaran lo sucedido. Otra muy distinta era verlo en toda su brutalidad. Ese video se publicó hoy. Poco después, UA emitió un comunicado sobre su autenticidad. La respuesta de Yoro y Musa y su agencia a estos escándalos ha sido la negación y el silencio. Siempre que ha sido posible, han buscado sembrar dudas sobre el contexto general de los vídeos, insinuando que los eventos ocurridos antes de la grabación, o fuera de pantalla, justificaron la conducta de los héroes. En un cambio de dirección bastante sorprendente, un breve comunicado emitido por Yoro y Musa hace apenas una hora asume plena responsabilidad por el comportamiento excesivo y brutal visto en la grabación. Además, anuncia el cierre de su agencia en Tokio, aunque no llega a decir que se jubilará por completo. El comunicado dice, en parte, me ha quedado claro que existe una desconexión entre mis valores de paz, seguridad y protección y los del resto del país. Rezo por los ciudadanos de Tokio en mi ausencia. ¡Qué maldito imbécil moralista! Ochako no había querido hablar, pero no iba a retratarse de lo que había dicho. Yaomomo pareció un poco ofendida por el lenguaje, pero Tokage la animó. Claro que sí. Predícalo, hermana. Entonces, supongo que esto significa que no tendrás la oportunidad de volver a hacer prácticas con él, dijo Onenuki, mirándola con cierta diversión. Qué lástima. Creo que lo habrías disfrutado. Puaj. Ni se te ocurra bromear con eso, Ochako se estremeció. Prefiero trabajar con tu asquerosa lavadora que trabajar para Yoro y Musa ni un segundo más. Onenuki abrió la boca para replicar, cuando de repente la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Midoriya cruzó la sala común y subió las escaleras como un rayo, sorprendentemente rápido considerando que no estaba usando su don. Gil entró un momento después, con una sonrisa cariñosa. Hola, chicos. Green bajará enseguida para unirse a ustedes. Después de todo, no pude mantenerlo alejado del ranking de héroes por mucho tiempo. Y te felicitamos por tu esfuerzo, dijo Onenuki riendo, como si estuviera saludando. ¿Quieres unirte a nosotros también? No, voy a relajarme con una ducha larga. Aunque quizá nos pongamos al día después de terminar las clasificaciones. Luego. Hiro saludó por encima del hombro mientras se dirigía a la zona de chicas del dormitorio. Ochako volvió a la transmisión. Se sentía satisfecha ahora que Yoro y Musa había sido expulsado del top 10 y también de su agencia, pero aún faltaba algo. Su castigo en ese momento era solo una jubilación anticipada. Sin multas, ni reprimendas, nada. Dado que presumiblemente había actuado así durante toda su carrera, casi se sentía decepcionado. Más allá de eso, seguía sin tener ni idea de por qué habían presentado a Himiko como una exjusticista. Era posible que el director Nezu hubiera descubierto algo, pero si lo había hecho, no se lo había dicho a Ochako ni a Onenuki.
Quizás ahora que Yoro y Musa había sido rescatado de las calles, todo saldría a la luz más rápido. Ochako ciertamente esperaba que así fuera. Izuku subió las escaleras de 3 en 3, apresurándose a su habitación en el 5.º piso. Había perdido la noción del tiempo en su cita con Kyoka, aunque no se arrepentía ni un segundo. Solo significaba que tendría que darse prisa para asegurarse de ver el anuncio de los 10 mejores héroes. El top 10 estaba programado para empezar a las 9, pero tenían media hora completa para completarlo. Después de todo, solo tomó unos minutos leer los nombres, más unos minutos para el breve discurso que pudiera dar el nuevo número 1. Dado que estaba casi garantizado que sería Endeavor, Izuku no creía que fuera a tardar mucho. Eso significaba que, a pesar de que faltaban solo 2 minutos para las 9, Izuku probablemente tenía tiempo de sobra para dejarse la máscara y el gorro en su habitación, ir al baño y bajar a ver la sala común. De hecho, podría tomarse su tiempo y aún le sobraría tiempo. Sin embargo, eso no significaba que quisiera arriesgarse. Últimamente, las clasificaciones de héroes se habían vuelto cada vez más comerciales, alargando todo para mantener a la gente viéndola el mayor tiempo posible. Los programas de preclasificación llevaban un tiempo así, una de las razones por las que Izuku se sentía cómodo saltándoselos, pero incluso las propias clasificaciones habían estado en esa tendencia en los últimos 2 años. Sin embargo, mientras Izuku subía corriendo las escaleras, doblando la esquina desde las escaleras hacia su habitación, no esperaba encontrar a Shoji justo al otro lado. A pesar de toda la musculatura que Izuku había desarrollado desde que comenzó su entrenamiento de héroe hacía más de un año, Shoji aún le sacaba casi 30 centímetros de altura y pesaba muchos kilos más. Izuku rebotó hacia atrás, alejándose de Shoji, mientras que el chico más grande apenas se movió. Lo siento, Midoriya, dijo Shoji con la boca al final de uno de sus brazos, mientras extendía otra para ayudar a Midoriya a ponerse de pie. Te oí venir, pero pensé que sabías que estaba aquí. Debería haberme quitado de en medio. No, es mi culpa. Izuku negó con la cabeza, intentando recomponerse tras la caída. Tenía prisa y no tenía cuidado. Vives aquí tanto como yo. Izuku aceptó la oferta de ayuda del chico más alto y se puso de pie rápidamente, sacudiéndose el polvo. Había algo que llevaba tiempo queriendo decir, pero no había tenido la oportunidad. O había sido delante de demasiada gente, o simplemente había perdido el valor. Sin embargo, ahora parecía una oportunidad tan buena como cualquier otra. Ya que estamos aquí, podía hacerlo. Tenía que soltarlo. Solo quería agradecerte por hacer la vista gorda cada vez que hablo de Kyoka. Sé que nunca vamos a su habitación ni nada, pero está en el mismo piso que has ido y creo que sabes cómo sería eso. Lo siento si hacemos mucho ruido o algo por el estilo. Sé que oyes bien incluso sin usar orejas extra, así que si te interrumpimos el sueño o algo así, puedo asegurarme de que seamos más silenciosos o tal vez invitarla con menos frecuencia, aunque no creo que... Midoriya, se sobresaltó Izuku. La boca de Shoji sonreía levemente. Al parecer, había estado divagando un poco. No hay problema. Habría dicho algo si lo hubiera. No te preocupes por mi audición. Estoy más que acostumbrado a filtrar el ruido sobrante. De hecho, tú y Kyoka sois de los mejores compañeros de piso que podría desear. Sin duda, mejores que Kamakiri o Kirishima, tienes que admitirlo. Aunque probablemente no sea tan bueno como Koda, ofreció Izuku. Probablemente no, coincidió Shoji. Pero mi punto sigue en pie. Si alguna vez se convierte en un problema, me aseguraré de hablar contigo. Vale, me alegra que todo haya ido bien hasta ahora. Izuku se dirigió a su habitación antes de volverse hacia Shoji. Algunos de nosotros vamos a ver la última clasificación de los 10 mejores héroes abajo, en la sala común. ¿Te unes? Sabía que Uraraka, Onenuki y Todoroki ya estaban allí, y supuso que al menos algunos de sus otros compañeros se unirían tarde o temprano. Sin embargo, no estaba preparado para el repentino cambio de ambiente en el pasillo. Shoji se enderezó de repente, entrecerrando los ojos. No suelo ver las clasificaciones de héroes. Intento no seguirlas en absoluto. Su voz era fría y un poco distante. ¿No? ¿Aunque quiere ser un héroe? Preguntó Izuku. Había asumido que cualquiera que planeara ser un héroe seguiría al menos un poco las clasificaciones de héroes. Los ojos de Shoji se posaron en 2 brazos y miró fijamente a Izuku por un instante, el tiempo justo para que éste se sintiera incómodo y ridículo. Tras haber superado la conversación anterior sin resentimientos, tuvo que meter la pata.
Solía seguir las clasificaciones, dijo finalmente Shoji. Dime. ¿Cuántos mutantes crees que estarán entre los 10 primeros esta vez? Bueno, creo que hay 2 garantizados, respondió Izuku tras pensarlo un momento. Es casi seguro que Aux subirá al segundo puesto, y es muy probable que Mirko entre en el top 10 dado su historial de los últimos 6 meses. Dado que tanto Olmig como Yoro y Musa quedarán fuera del top 10, también me parece muy probable que Ganorka se mantenga en su puesto. Si nadie más pierde su puesto, incluso podría haber un cuarto, ya sea Shishido, Kamui u Ops u otro héroe. Si por mí fuera, Grimknit entraría en el top 10, pero sé que hay problemas entre ella y la HPSC, así que eso no va a suceder por razones políticas. Suena bien, respondió Shoji. Aux y Mirko son convencionalmente atractivos, con mutaciones relativamente menores en general. Mirko, en particular, se ha inclinado hacia su imagen de símbolo sexual, centrándose más en su cuerpo que en sus mutaciones. Salvo por su boca, Shishido es similar. Kamui Wops es más diferente, pero aún tiene una forma corporal convencional. Me alegra que Ganorka siga en tan alto rango, aunque me duele que esté aún más arriba en la lista de héroes que parecen villanos. Me impresiona que sepas de Grimknit. Si estuviera en un puesto tan alto, quizás cambiaría mi opinión sobre todo el sistema de clasificación. Izuku sabía que había debates en línea sobre si héroes como Aux o Mirko realmente contaban como héroes mutantes, dado que sus mutaciones eran relativamente localizadas. Ambas posturas del debate tenían al menos algo de sentido para Izuku. Para quienes tenían mutaciones más extremas, como los brazos de Shoji o la cabeza de Bondo, meter a alguien como Aux en el mismo saco podría parecer un insulto. Por otro lado, Aux y Mirko innegablemente tenían mutaciones. Además, por supuesto, existía el factor que complicaba la situación. La mayoría de las peculiaridades inducían al menos cierto nivel de mutaciones biológicas internas en la gran mayoría de la población. Endeavor podía soportar temperaturas mucho más altas que un humano normal durante períodos mucho más largos. ¿Debería describirse como poseedor de una peculiaridad mutacional? El consenso general ante esa pregunta fue no, pero aún no estaba claro dónde poner exactamente el límite entre mutante y no mutante. Es justo, dijo finalmente Izuku. Aux y Mirko sin duda tienen sus ventajas para ascender en el ranking. Shoji simplemente asintió antes de regresar a las escaleras para bajar. Sin embargo, antes de que el chico mayor pudiera irse, Izuku quiso decirle una última cosa. Shoji. Por suerte, el otro chico se detuvo y volvió a mirar a Izuku. Tienes toda la razón en que las clasificaciones están sesgadas en contra de los mutantes, sobre todo de aquellos con mutaciones más complejas. No soy mutante, así que no lo entiendo del todo. Pero sí entiendo que te sientas como un extraño por haber crecido sin peculiaridades. Es un rollo. Pero me alegra llamarte amigo, y espero que estés dispuesto a hablar si algo te preocupa aquí en la UA. Gracias, Midoriya. Pareció que la tensión de Shoji se disipaba un poco. Yo también te considero un buen amigo. UA es mucho mejor que el pueblo donde crecí. Solo tengo problemas con las clasificaciones oficiales. Lo entiendo perfectamente. Canturreó Izuku. Y solo quiero decir que, aunque no sea por la misma razón, empiezo a entender lo molesto que puede ser llevar mascarilla todo el tiempo. Te prometo que puedes quitártela cuando quieras estando conmigo. Estoy seguro de que Kyoka estaría de acuerdo. Y Uraraka, Onenuki, Yaoyorozu y todos los demás de la clase. Shoji volvió a mirar a Izuku el tiempo justo para incomodarlo, antes de que la boca en su brazo se dibujara en una sonrisa. Sus ojos se arrugaron a los lados por encima de la máscara. Gracias, Midoriya. Eso significa mucho. Quizás acepte tu oferta algún día. Aunque deberías darte prisa si quieres mejorar tu clasificación. Izuku se sobresaltó, perdiendo la noción del tiempo una vez más. Shoji rió entre dientes mientras bajaba las escaleras, mientras Izuku corría a su habitación, apresurándose para asegurarse de leer todas las clasificaciones. Había pasado muchísimo tiempo desde la última vez que Toshinori vio una ceremonia de clasificación de héroes de la HPSC por televisión. En parte, se debía a que había figurado entre los 10 mejores héroes durante los últimos 30 y tantos años, y había pasado gran parte de ese tiempo en el estudio. Sin embargo, incluso más allá de eso, Toshinori había dejado de asistir a los eventos presenciales hacía más de una década. Después de todo, Olmig siempre había sido el héroe número 1. No había suspenso en torno a su clasificación ni necesidad de que estuviera allí.
siempre había otras tareas que Toshinori consideraba más importantes que algún artículo exagerado cada 6 meses. Durante un tiempo, Endeavor decidió seguir el ejemplo. Para entonces, el hombre llevaba varios años como número 2 y, al parecer, esperaba que imitar a All Might le ayudara a reducir la diferencia de popularidad entre ambos. Sin embargo, su estratagema fracasó estrepitosamente, obligándolo a esforzarse el doble para mantener su posición. Finalmente, regresó a las ceremonias de clasificación. Ahora, sin embargo, con Toshinori retirado, suponía que lo mínimo que podía hacer era ver las festividades en directo. El HPSC no había considerado oportuno invitarlo por ningún motivo, lo cual, sinceramente, era lo mejor. Nunca había planeado asistir, ni siquiera si lo hubieran invitado. Nadie quería un recordatorio de lo humano que había sido All Might. El propio Toshinori tampoco quería anunciarlo. Sin embargo, había una discrepancia entre lo que Toshinori esperaba que fuera la ceremonia y lo que realmente se transmitió. Aunque era posible que su memoria le fallara, ciertamente no recordaba que ninguna de las ceremonias de clasificación fuera tan estridente y ostentosa. No había necesidad de tanta expectación, tanta pompa ni tantos espectadores, y ninguno de ellos había estado presente la última vez que Toshinori asistió. Es cierto que las cosas habían cambiado sin duda en las últimas 2 décadas. Japón era considerablemente más seguro ahora que antes y se había producido un relevo generacional entre los héroes de la calle, los que dirigían el HPSC y el ciudadano medio. La combinación de estos factores probablemente explicaría en gran medida el cambio, según lo que recordaba Toshinori. Y además, era la primera vez en casi 40 años que se anunciaba un nuevo número 1. Aunque el tiempo disponible de Toshinori se había reducido tras su enfrentamiento con All for One, nunca hubo duda de si se mantendría como número 1. Sin eso, el atractivo era mucho menor. Y ahora, aunque Endeavor era casi seguro que se convertiría en el número 1, no estaba garantizado. Y esa pequeña incertidumbre había generado un buen revuelo en la clasificación. Gracias por acompañarnos durante el pre-ranking. La clasificación oficial de los 10 mejores está a punto de comenzar. La clasificación completa del sistema de héroes se publicará inmediatamente después de que concluya este evento. Y ahora, disfruten. El presentador del pre-ranking finalmente terminó su promoción y el evento dio inicio oficialmente. No hubo grandes sorpresas en el top 10. Endeavor, Aux y Beasgenist subieron un puesto, situándose entre los 3 primeros. Mirko logró ascender desde los 25 puestos hasta convertirse en el 4º héroe del ranking. Krust se mantuvo en 6º lugar, mientras que Wash ascendió al 7º y Ganorka superó a Ryukyu para ocupar el 8º. Ryukyu se mantuvo en 9º lugar. Las únicas 2 pequeñas sorpresas se dieron en los puestos 5 y 10. En el 10º lugar estaba un héroe que llevaba bastante tiempo en el juego, sin conseguir superar la mitad de la lista. Ahora, sin embargo, Snatch había logrado colarse entre los 10 primeros por muy poco. Toshinori no conocía muy bien al hombre ni su trabajo, pero se propuso investigarlo. Quizás mereciera una invitación para usar parte de la Torre Might. Sin embargo, en el 5º puesto, una de esas primeras invitaciones ya estaba dando sus frutos. En lugar de estar en manos de un solo héroe, el 5º puesto lo ocupó el equipo de héroes de Lurkers, Edgesot, Kamui Wops y Metros Lady. Se discutió que, si hubieran solicitado la clasificación por separado, Edgesot y Kamui Wops probablemente habrían llegado al top 10 por sí solos, mientras que era improbable que Metros Lady hubiera alcanzado ese nivel debido a sus dificultades con los daños colaterales. Se coincidió ampliamente en que Edgesot probablemente arrebataría el 4º puesto a Mirko, y algunos comentaristas afirmaron que tenía buenas posibilidades de arrebatarle el 3er puesto a Beasgenist tras sus contribuciones en camino. Pero mientras Toshinori escuchaba los comentarios sobre la posición del equipo, sintió un vuelco en el estómago. Mira, no digo que Metros Lady sea una mala heroína. Al contrario, la tenía en el puesto 27º en mis predicciones de los 50 mejores héroes. Pero creo que el hecho de que The Lurkers ocupe el 5º puesto perjudica a todos esos otros héroes intermedios que no tienen a Edgesot ayudándolos a subir de rango. ¿Y Kamui Wops? Tiene las estadísticas y la popularidad necesarias para estar entre los 10 primeros. Si los acechadores fueran solo Edgesot y Kamui Wops, no tendría problema con esta ubicación. Tenía a Edgesot en 3er lugar y a Kamui Wops en 8º. El 5º estaría justo en el medio.
Lo que no me gusta de esto es que animará a los héroes de nivel medio a formar equipo por si acaso uno de ellos triunfa y arrastra a los demás al centro de atención. Simplemente va en contra de lo que se supone que debe hacer el sistema de clasificación de héroes. Toshinori se preguntó cuál creía ese comentarista en particular que era el propósito principal del sistema de clasificación de héroes, pero la conversación cambió de tema antes de obtener una respuesta. Sin embargo, los comentarios despectivos sobre los héroes de nivel medio y las formaciones en equipo le molestaron. Tras reflexionar sobre su carrera, Toshinori lamentaba haber actuado en solitario durante tanto tiempo. Tenía buenas razones para ello. All for One era una seria amenaza y cualquier héroe que trabajara con él durante un tiempo prolongado se convertiría en un blanco fácil. Además, Toshinori había superado con creces a cualquier otro héroe del país en fuerza y velocidad, tanto que lo habría superado rápidamente. Solo alguien como Mirai, quien había actuado principalmente entre bastidores, tenía sentido como compañero de Toshinori. Nadie tenía sentido como compañero de pleno derecho. Desafortunadamente, al igual que su preferencia por no usar equipo de apoyo, la preferencia de Toshinori por trabajar en solitario también se contagió a la siguiente generación de héroes. Incluso aquellos con una sobreespecialización severa solían trabajar en solitario, si tenían la oportunidad, aceptando únicamente misiones que pudieran completar eficazmente. Los sidekicks no eran raros en las agencias de héroes de alto rango, desde los Burning Sidekicks hasta el equipo Idaten. Sin embargo, ambos tenían explícitamente un héroe como líder. Los Lurekes no eran precisamente nuevos. Después de todo, las Wild Pussycats seguían siendo un equipo de iguales. Pero un vistazo rápido al top 100 mostró que las Pussycats habían terminado en el puesto 31 y no había otros equipos entre los 100 mejores. Toshinori hizo una mueca. Quería invitar a algunos equipos más para llenar el espacio extra de Midgar Tower. Había invitado a varias agencias de héroes independientes como The Other y Atlassian. Hasta ahora, se había centrado en héroes más jóvenes y de menor rango que tuvieran el potencial de convertirse en verdaderos contribuyentes en el futuro. Tenía algunas ideas para invitar a equipos, pero esperaba que la clasificación de héroes destacara a algunos para facilitar su decisión. El joven Midori ya había estado hablando recientemente de un héroe llamado Caballero Verde, un héroe prometedor con un enfoque particular en los derechos de los mutantes. Tenía la experiencia y la historia que Toshinori quería ver, y estaba encantada de formar equipo con otros mutantes, aunque no tanto con héroes básicos. Aún no había formado un equipo oficial, pero parecía muy probable que lo hiciera con sus compañeros Gawain y Glatisant. Si ese equipo se formara, invitarlos a la Torre del Poder sería una poderosa declaración política. Durante su etapa como héroe, Toshinori había intentado evitar la política siempre que podía. Quería ser un héroe para todos en el país, sin importar sus creencias políticas. Después de todo, no quería que la desconfianza de nadie hacia él debido a sus creencias políticas le impidiera salvarlos. Pero ya no era un héroe. Ya no salvaba gente físicamente. ¿Por qué no debería empezar a hacer declaraciones políticas, incluso una tan insignificante y anodina como ofrecer un puesto en la Torre del Poder a un equipo de héroes con mutaciones? Por supuesto, eso fue todo si es que llegaron a formar un equipo en primer lugar. Toshinori suspiró y apagó el televisor, donde los comentaristas seguían parloteando sobre los detalles de la clasificación de héroes. Quizás al joven Midori ya le interesaría, pero no. Aparte de Caballero Verde y sus colegas, todas sus demás ideas eran prácticamente equivalentes. Tras la reciente revelación de que Yoro y Musa iba a cerrar su agencia, Toshinori tuvo la idea de invitar a algunos de sus antiguos compañeros a fundar su propia agencia. Después de todo, el joven Uraraka había prosperado bajo el mando de Wildstar y Surge. Por desgracia, Toshinori sabía que no tenía tiempo para evaluar todos los equipos posibles, sobre todo porque el semestre empezaba mañana. Sin embargo, Mirai estaba terminando su última sesión de fisioterapia después de Osu. Aunque no volvería a ser un héroe de primera línea tras perder un brazo y un ojo, su mente seguía tan aguda como siempre. En todo caso, probablemente disfrutaría de una tarea extra para ocupar su tiempo. Toshinori ya le había dado toda la información que tenían sobre la Liga de Vigilantes, pero algo de menor envergadura le vendría bien para descansar de vez en cuando. Tras tomar esa decisión, Toshinori sacó sus apuntes para revisar su plan de clase del día siguiente. Los alumnos habían estado estudiando por su cuenta para los exámenes provisionales, lo cual era fantástico, pero cualquier pequeño entrenamiento extra antes del examen sería de gran ayuda.
Solo quería asegurarse de que el mayor número posible aprobara los exámenes. ¿Y qué te parece? Zrono estaba de pie justo afuera del pequeño armario donde Kai acababa de interrogar a Ikishi, dejando a Nemoto dentro para terminar el trabajo. La mujer había sido encontrada dentro de su territorio, borracha, beligerante y casi suicida. Aún así, había abatido a media docena de Shatei antes de que Rappa apareciera y la golpeara. Fue suficiente para llamar la atención de Kai. Hablar con la mujer había sido difícil. Tenía un lado claramente vulgar y no parecía tolerar bien que otros ocuparan puestos de autoridad. Lo primero que hizo fue intentar escupirle a Kai. Tuvo suerte de fallar, de lo contrario, podría haberla matado en el acto. Sin embargo, su comportamiento no fue peor que el de Rappa o Sakaki. Y después de que Kai escuchara su historia, bueno, creo que hemos encontrado una novena bala, respondió Kai mientras se agachaba para lavarse las manos en un lavabo cercano. Aunque no había tocado a Ikishi en absoluto, seguía sintiéndose impuro por el simple hecho de estar en una habitación con ella. ¿Crees que cambiará de opinión? Antes parecía bastante distante. Estoy seguro. Puedo ofrecerle lo que más desea en este mundo, respondió Kai, sonriendo levemente tras su máscara. Cuando lo piense, se dará cuenta de que no tiene otra opción. Supongo que tenías razón sobre Rappa. Zrono no parecía contento. Había dejado muy claro su desacuerdo con Kai cuando reclutaron a Rappa. Si hubiera sido cualquier otro, Kai lo habría matado hacía mucho tiempo. Sin embargo, Zrono había demostrado su lealtad y su utilidad en repetidas ocasiones. Créeme, Zrono. Magne Ikishi es justo el tipo de persona que quiero como bala. Zrono asintió levemente, obviamente aún sin estar convencido. Pero al igual que todas las demás balas, estaba en el punto más bajo de su vida y solo Kai podía brindarle una salida. Más allá de eso, su don era la forma más efectiva, aunque muy dolorosa, de que su cuerpo se equiparara a su mente. Una vez que lo comprendiera, sería suya para siempre. Antes de que la conversación pudiera continuar, Irinaka dobló la esquina frente a ellos con su pequeña forma de marioneta. Jefe, esos chicos de Umari se han vuelto. Kai gruñó. Había sido optimista cuando esos dos aparecieron por primera vez, pero sus conversaciones de las últimas semanas no habían llevado a nada. Cada 2 días, más o menos, volvían y no se avanzaba nada. La única pequeña gracia era que estas conversaciones solían ser breves. Tenían que consultarlo todo con su líder en Oteon antes de tomar cualquier decisión. Ya me voy a acabar con esto, gruñó Kai. ¿Dónde están? En la misma habitación de siempre, respondió Irinaka. Tengo a Sakaki y a Toya vigilándolos, por si acaso. Acabemos con esto de una vez. Por desgracia, Kai sabía que había una desconexión fundamental entre él y Umarise. Ambos entendían que las peculiaridades eran una enfermedad, una maldición, una plaga para la humanidad, sí. Pero aunque Umarise quería devolver la humanidad a una época anterior a las peculiaridades, Kai sabía que eso era imposible. Después de todo, los dones se habían desarrollado espontáneamente. Incluso si Umarise lograra matar a todos los seres con dones del planeta, estos regresarían. Incluso si el propio Kai lograra producir en masa sus balas anuladoras de dones y eliminar los dones de todos los humanos del mundo, estos regresarían. Así que, aunque las peculiaridades eran una enfermedad, no había cura permanente. En ese caso, solo había que aprovechar la situación al máximo. Y eso era precisamente lo que Kai planeaba hacer. Los yakuza eran un chiste en Japón, apenas considerados una nota al pie para la policía y casi completamente ignorados por la sociedad heroica. Sin embargo, con balas que borraban peculiaridades y un antídoto, el Shia Sakai devolvería la grandeza a los yakuza. Controlar quién tenía peculiaridades y quién no les reportaría una fortuna e influencia inagotables. Fue una lástima que Umarise se dejara cegar por sus ideales de eliminar permanentemente las peculiaridades del mundo. La fórmula para eliminarlas estaba prácticamente completa, ya que las sugerencias del Dr. Garaki habían acelerado significativamente el proceso de desarrollo. Lo que Kai aún no tenía era un antídoto. El Dr. Garaki había desaparecido y Kai se enfrentaba a obstáculos por su cuenta. La experiencia científica de una organización como Umarise era justo lo que necesitaba para terminar su proyecto. Solo necesitaba convencerlos. Kai se detuvo frente a la sala de reuniones donde esperaban los enviados de Umarise y respiró hondo. Siempre le resultaba incómodo entrar en una sala con gente que no conocía bien. Le ponía los pelos de punta. Al menos uno de ellos entendía la higiene y usaba mascarilla y guantes por costumbre.
Cuando Kai entró en la habitación, los dos visitantes levantaron la vista. Veros, como siempre, por suerte, llevaba su máscara y guantes. Aunque rara vez hablaba, Kai estaba seguro de que era la de mayor rango entre los dos enviados. El otro hombre, Sidero, era ruidoso, impetuoso y todo lo que a Kai le disgustaba. La sala era una de las salas de reuniones más formales de la familia, decorada al estilo tradicional. Sin embargo, era inútil intentar inculcar la importancia de la tradición a extranjeros, así que Kai había renunciado a las formalidades con ellos. No era de los que echaban perlas a los cerdos. Veros, Sidero, los saludó con un leve asentimiento. Espero que esta sea una reunión más productiva que las anteriores. Así será. Sorprendentemente, fue Veros quien habló primero con voz suave y serena. Tras largas conversaciones con nuestro maestro, ha accedido a visitar Japón en persona. Está muy interesado en su trabajo. Debería sentirse honrado de que lo honre con una visita. Eso probablemente había sido lo más que Veros había dicho de golpe en todo el tiempo que Kai llevaba negociando con ellos. Excelente. Espero con ansias demostrarle lo que somos capaces de producir. Kai habló con tono sereno y mesurado. Sin embargo, por dentro, lo celebraba. Umarise era una secta. Una secta con un importante apoyo financiero y científico, pero una secta al fin y al cabo. Solo tenía que convencer al líder de su punto de vista y el resto de la maquinaria sería suya. La presencia de Fleckturn lo facilitó todo. Kai estaba seguro de su plan. Solo tenía que explicarlo correctamente y Fleckturn estaría de acuerdo con él, no le cabía duda. Y entonces los Yakuza volverían a donde pertenecían. Para responder a la pregunta que sé que todos están esperando, sí, presentarán el examen de licencia provisional a principios de este semestre. Aizawa se paró frente al 1A en su primer día de entrenamiento heroico para el nuevo semestre. Estaban en otro gimnasio que nunca antes habían usado, el gimnasio Gamma. Como era de esperar, dado que aparentemente era el patio de recreo de Cementos, Cementos se paró a la izquierda de Aizawa, mientras que Olmigt estaba a la suya. Ectoplasm estaba detrás de los tres, observando en silencio por encima del hombro de Aizawa. No sé cómo lo supieron, continuó Aizawa, lanzando una mirada fulminante a la sala. Izuku habría jurado que la mirada le cayó encima un poco más que a los demás, pero seguro que era su imaginación. No era culpa suya que Olmigt le hubiera contado esto y no le hubiera dicho que se suponía que era un secreto. Pero todos se han esforzado mucho preparándose para el examen por su cuenta. Se escuchó un murmullo en toda la clase. Los elogios de Aizawa eran tan escasos como la lluvia en el desierto, y la clase los absorbió al instante. Por lo tanto, durante las próximas 2 semanas previas al examen provisional, trabajaremos en algo completamente nuevo. Movimientos definitivos. Interrumpió Olmigt. Aizawa simplemente suspiró, poniendo los ojos en blanco ante el entusiasmo del hombre mayor. El resto de la clase estalló en un parloteo entusiasta ante el anuncio. Gran parte del primer semestre se había dedicado a fundamentos y acondicionamiento físico, por lo que algunas de las partes más accesibles de las heroicas, comprensiblemente, se habían dejado de lado. Silencio ante la orden de Aizawa, la clase guardó silencio al instante, esperando a que continuara. Mejor así. No te confundas. Los movimientos definitivos no son algo que tengas que gritar constantemente. De hecho, probablemente sea mejor para tu eficiencia general si no lo haces. Olmigt pareció un poco avergonzado, pero no dijo nada. Tampoco tienen que ser ataques estrictamente ofensivos. Cualquier cosa que te dé una ventaja significativa en el campo, que pueda cambiar el curso de una pelea o cambiar el ritmo, puede considerarse un movimiento definitivo. Era Seread y yo supervisaremos y les daremos retroalimentación mientras preparan sus movimientos definitivos, dijo Olmigt. Si necesitan un compañero de entrenamiento, Ectoplasm estará encantado de apoyarlos. Cementos puede proporcionarles cualquier estructura que necesiten. Ten en cuenta que los movimientos definitivos deben ser únicos para ti y tu don. Aizawa retomó la conversación. Deben estar diseñados según tu don y tu enfoque general de las hazañas heroicas. Pueden inspirarse unos en otros o en otros héroes. De hecho, lo recomiendo, pero no copien el movimiento de nadie al pie de la letra. Los encontrarán mucho más efectivos si los adaptan a sus propias circunstancias. ¿Alguna pregunta? Tras esperar apenas 2 segundos, Aizawa despidió a la clase y les dijo que se pusieran a trabajar. Por un momento, la clase se quedó allí parada, mirándose con inquietud. La libertad que les brindaba este ejercicio era abrumadora, al menos para Izuku.
Aunque no sabía exactamente qué pasaba por la cabeza de los demás estudiantes, sabía que la gran cantidad de opciones disponibles lo intimidaba un poco. Su primer pensamiento fue centrarse en One for All y adoptar los movimientos definitivos de All Might. Hasta cierto punto, eso era lo que se esperaba de él, dado que All Might había nombrado oficialmente a Izuku como su sucesor, con la misma peculiaridad. ¿Qué clase de sucesor sería si no rindiera homenaje a All Might? El problema era que a Izuku aún le costaba usar más del 20% de su don a la vez, e incluso el 20% le hacía daño si lo usaba demasiado, como en el campamento de verano. La mayoría de los movimientos más característicos de All Might requerían mucha más potencia y velocidad de la que Izuku podía manejar con seguridad durante un tiempo determinado. Quizás había alguna manera de que Izuku pudiera cubrir la brecha con equipo de apoyo. Algo que le ayudara a reforzar sus brazos para ciertos movimientos podría permitirle usar más uno para todos de lo normal solo para sus super movimientos. Por otro lado, algún tipo de dispositivo de enfoque podría ayudarle a concentrar la presión del aire de sus golpes en una ráfaga más concentrada, permitiéndole usar menos uno para todos para el mismo resultado final. ¿Tienes dificultades para empezar? Se sobresaltó Izuku al ver a All Might de pie encima de él. En algún momento, el resto de la clase se había ido a practicar sus propios movimientos, dejando solo a Izuku donde había empezado. Al menos esta vez no había estado murmurando para sí mismo. Echó un vistazo rápido al gimnasio, observando donde sus amigos y compañeros de clase comenzaban con sus propios ejercicios. Kyoka hablaba con uno de los clones de ectoplasma, con los ojos vendados, obviamente preparándose para seguir practicando sus habilidades de sonar. Shoji desarrollaba y eliminaba brazos periódicamente, probando su movilidad y fuerza con diferentes números de brazos. Ochako había eliminado su propia gravedad e intentaba navegar por un laberinto de pilares generado por cementos. ¿Cuánto tiempo había estado Izuku perdido en su propia cabeza? Supongo, respondió finalmente Izuku. Hay tantas opciones en las que podría trabajar que no sé por dónde empezar. Bueno, ¿por qué no hablamos un poco? No te diré en qué deberías trabajar, pero puedo darte algunas sugerencias. All Might rió entre dientes. Tengo algo de experiencia, después de todo. Izuku no pudo discutir. Bueno, quizás podrías ayudarme. Estoy pensando si debería empezar perfeccionando un Oregon Smash o un Minnesota Smash. Un Oregon Smash es más útil para situaciones donde el daño colateral es un problema, pero no tengo un porcentaje de 1 para todos lo suficientemente alto como para preocuparme tanto como a ti. Por otro lado, no estoy seguro de si tengo un porcentaje lo suficientemente alto como para dominar un Minnesota Smash, pero ha sido uno de tus métodos más efectivos para someter y capturar villanos, así que parece algo en lo que debería trabajar más pronto que tarde. Ah, y luego está algo como un Delaware Smash, donde uso presión de aire para atacar a distancia. Con un 20% puedo crear un poco de presión, pero no la suficiente como para ser realmente útil. Quizás alguien del departamento de soporte podría. La voz de Izuku se apagó cuando la mano de All Might aterrizó en su hombro. Joven Midoriya. No, Izuku. La voz de All Might era tranquila pero firme, sacando a Izuku de sus pensamientos. Esos son mis movimientos definitivos, no los tuyos. Deberías escuchar a Eraserhead, muchacho. Está bien inspirarte en mi repertorio, pero al final, estos son movimientos para que los uses en tu carrera. Tu estilo de lucha es diferente al mío, tu forma de afrontar los problemas es diferente a la mía, y tienes mucha más flexibilidad que yo. No quiero verte encasillado en un agujero como el de All Might. Pero, ¿soy tu sucesor? A Izuku le costaba comprender lo que All Might decía. Él era All Might. Era la definición misma del éxito heroico. ¿Por qué no querría Izuku imitarlo? Eso no significa que tengas que copiarme. Ojalá hubiera tenido tu misma mentalidad al principio. Mi estrategia empezaba y terminaba en golpear más fuerte. Funcionó, pero podría haber funcionado mejor. No fue hasta que empecé a hablar más con Dave y luego con Mirai que desarrollé la mitad de mis técnicas. Izuku sabía cuándo se habían desplegado todos los golpes de All Might, y la cronología coincidía. Y eso sin contar todas las demás peculiaridades de uno para todos que vas a obtener. Sé que te pasaste todo el campamento de verano trabajando en Látigo Negro, pero hay muchísimas posibilidades. Estoy seguro de que si te lo propones, puedes encontrarle un montón de usos a una peculiaridad como esa, y aún más si la combinas con la fuerza de uno para todos. Aunque parecía casi un sacrilegio no centrarse en imitar a All Might, Izuku tuvo que admitir que tenía razón.
El látigo negro sería un método de ataque a distancia más fiable que cualquier ataque de presión de aire, y también podría usarse para contener a los villanos, mejorar la movilidad y probablemente una docena de otras cosas en las que aún no había pensado. Ah, bien, ya veo cómo funcionan esos engranajes, dijo Olmigt. ¿Por qué no hablas con ectoplasma o cementos para prepararte y empezar a trabajar en algunas de esas ideas? Tengo que ir a ver a tus compañeros. Gracias, Toshinori. Izuku sonrió radiante y le dio una palmadita en la cabeza antes de alejarse hacia Kendo. Mientras Izuku se alejaba en busca de ectoplasma o uno de sus clones, ya estaba trabajando en media docena de ideas para movimientos definitivos basados en látigo negro. No se había dado cuenta de lo divertido que sería trabajar en un nuevo don y generar ideas propias. Y además, estaban todas las maneras en que podía usar sus dones con sus compañeros. Las posibilidades eran casi infinitas. Izuku se encontró sonriendo sin darse cuenta ante la libertad que All Might acababa de darle.